Instituto Académico de Gestión Pública, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Leila Aguilar y como siempre, en nuestras videoconferencias relacionadas a temas del sector público. Hoy día nos va a tocar trabajar un tema importante, es cómo aprender a revisar las bases y elabora un comité de selección. Tenemos la participación del doctor Alexis Omar Albinacorta, quien nos va a trabajar con nosotros cómo es que debemos aprender a revisar las bases que un comité de selección elabora. Vamos a hacer una pequeña presentación del doctor. Él es abogado, es especialista en arbitraje de contrataciones del Estado, en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Derecho Administrativo. Es capacitador certificado del OCE. Actualmente es funcionario del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y también ha sido funcionario en otras entidades importantes del Estado. En este sentido, le damos la más cordial bienvenida, doctor Alexis Omar Caunero. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, doctora Leila Aguilar. Muy contento por esta invitación para poder compartir por encargo del Instituto Académico de Gestión Pública y Desarrollo Integral de las Capacidades, IAGP, un tema tan interesante como es aprender a revisar las bases que elabora un comité de selección. Encantado. Muy bien, doctor. Entonces empezamos este importante evento académico. Adelante. Perfecto. Es muy importante empoderarse en lo que significa revisar las bases que elabora un comité. Y ello depende de haber tenido previamente un registro mínimo e intermedio de competencias sobre contratación pública. Puesto que hay ciertas definiciones normativas, precedentes del organismo supervisor de las contrataciones del Estado al cual pertenezco, que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué es importante saber eso? Porque va a ser muy difícil poder hacer esta revisión cuando no se tiene mínimo un programa de especialización como el que bien desarrolla nuestro Instituto Académico de Gestión Pública. Entonces, ¿para qué sirve? Saber revisar las bases que elabora el comité. Sirve para medir la legalidad, la razonabilidad, la proporcionalidad y la eficacia de un proceso de contratación pública y mitigar diversos riesgos que a veces suelen suceder. ¿Para quién es importante saber revisar las bases del procedimiento de selección? Para los órganos administrativos que tienen esa competencia de aprobar las bases y de repente de los órganos de asesoría jurídica que por alguna razón formal les exigen visar las bases. Vamos a ver a continuación que también es un tema complejo y delicado, por lo que reviste cierta especialización. El titular, los titulares a nivel nacional, sería bueno de que puedan conectarse a nuestra red, identificar ciertos tips de cómo revisar estas bases. Porque si bien es cierto existe la autonomía del comité, en un correcto control o mitigación de riesgo puede suceder en el criterio de la mejora continua algún aporte que evite consultas
observaciones, es decir, consultas, preguntas de algo que no se entiende de las bases, u observaciones que son infracciones a la normativa de contratación pública. Así como también, por supuesto, evitar nulidades a los procedimientos de selección que lamentablemente siguen sucediendo. Hay dos caminos para contratar con el Estado. La contratación, digamos, entre comillas, directa, que son contrataciones donde el legislador ha decidido excluir de los ámbitos de aplicación de la normativa con una necesidad de dinamizar la contratación pública y que reemplace en la práctica y también en la norma a las adjudicaciones de menor cuantía, pero en esta vez excluidas de la ley, a las reglas formales de la competencia. Y también las contrataciones que se derivan de la convocatoria pública para contrataciones que superan esta cuantía y para lo cual tenemos los diversos procedimientos de selección, como por ejemplo la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, el concurso de proyectos integrales, la selección de consultores individuales, la comparación de precios, la subasta inversa electrónica, la contratación directa y como método especial el acuerdo marco. Siendo que en el caso de la LP, bienes y obras, el concurso público, servicio, consultoría, la simplificada, la adjudicación simplificada, un procedimiento en esencia transversal, el concurso de proyectos integrales, en el caso de diseño en consultoría de obra, las consultorías en general también, ¿no? O las comparaciones de precios como una característica de la contratación de un bien o servicio de naturaleza de compra inmediata, la subasta inversa, que es presentar un monto inferior respecto a un producto estandarizado, las exoneraciones, que son las contrataciones directas, y los acuerdos marco. Estos son los métodos de contratación que la legislación nos ha expuesto, que la legislación desarrolla. ¿Ok? Para esto hay que tener en cuenta que las bases, según el calendario que especifique la normativa del caso, como el plazo para licitaciones públicas, que es distinto a la adjudicación simplificada, y hay que tener en cuenta que es positivo que existan consultas y observaciones porque ayudan a mejorar, a perfeccionar de alguna manera el proceso de contratación pública. ¿Cómo se elaboran las bases? Según sea el tipo de proceso. Para eso hay que tener en cuenta que las bases estándar tienen una regulación también donde detallan cómo elaborar las bases, cuáles son los parámetros para elaborar las bases. A veces pensamos que las bases estándar son un formato. No es así. Las bases estándar desarrollan normativa de cómo estructurar un documento del procedimiento. Para eso hay que tener en cuenta, y vamos a ver más adelante lo importante de ello, la información técnica y económica que sustenta el expediente de contratación aprobado. Dice la norma que las bases son visadas en todas sus páginas por quien conduce el procedimiento y no se puede alterar la información que está en el expediente de contratación. Como contenido general de las bases, tenemos que hay una sección general y una sección específica. Y en la sección específica, que es donde realmente nos concentramos al momento de revisar las bases en esencia, es donde se trabaja en el capítulo 1 las generalidades, donde se ve quién convoca, cuál es su RUC, cuál es el objeto, cuál es el valor, quién aprobó el expediente de contratación, cuál fue la fuente de financiamiento, qué sistema aplica, cuál es su modalidad de contratación, el plazo y la base legal. Muy importante hasta la base legal porque ahí podemos ver
si erróneamente o positivamente la entidad tomó correctamente una norma para los protocolos del COVID, por ejemplo. Hay un capítulo segundo en esta sección específica de las bases estándar que regula el qué debe contener las ofertas, el puntaje, los requisitos de calificación, los requisitos para firmar el contrato, el procedimiento para firmar el contrato, la forma de pago, el plazo incluso para efectuar el cumplimiento del pago. Y en el capítulo 3, en esencia, tenemos que acostumbrarnos, capítulo 3, asociarlo al requerimiento. Capítulo 3 de la sección específica es el requerimiento, donde están los términos de referencia, los requisitos de calificación, los criterios y los documentos sustentatorios, ¿no? Entonces, es muy importante, y por eso yo felicito al Instituto Académico de Gestión Pública, porque los conocimientos hay que retransmitirlos. No hay que pecar de egoísmo en pensar que es para solamente el grupo de especialistas de contratación pública, sino también para el público en general. Estos son los 3 capítulos de la sección específica de las bases estándar. Recordemos un poco, para los que ya conocen, la sección general tiene un desarrollo, un resumen normativo, y esa parte general no se toca, bajo sanción de nulidad. ¿Ok? Muy bien. En el capítulo 4 de esta sección específica tenemos a los factores de evaluación, donde se ve el puntaje, los criterios de estos factores y qué documentos deben de presentarse para obtener esa asignación de puntaje. Después está la proforma del contrato, donde se ve la garantía, la solución de controversias, la resolución por incumplimiento y el tema de anticorrupción. Las bases tienen anexos importantísimos que a veces los dejamos de lado, como que no tuvieran importancia, y después encontramos deficiencias. La declaración jurada de datos del postor, el cumplimiento de la declaración jurada de los impedimentos, la declaración jurada acreditando que se cumple con la necesidad insertada en las especificaciones técnicas, en los TDRs o en las características de la obra. También hay un anexo referido al plazo, con un detalle de cómo llenarlo, y ese detalle es norma. El precio, también con detalles de cómo estructurarlo, y ese detalle es norma. La promesa de consorcio, ¿no? La forma como insertar en un cuadro, hay un formato de experiencia del postor, entre otros. Entonces, estos son los aspectos generales de qué contienen las bases. Muy bien, ahora vayamos a la esencia de esta exposición. Vamos a compartir, ¿no?, con el instituto y los que nos escuchan ciertos tips de cómo revisar unas bases. Lo primero que debes hacer es verificar que el expediente de contratación esté completo. Requerimiento, estandarización de ser el caso, indagación de mercado, certificación, previsión, resumen ejecutivo, la aprobación del expediente, la designación del comité, el acta del comité con el cual se proponen las bases, ¿ok? Y las bases, el proyecto de bases en sí. Luego, un tip también para nuestros colaboradores y seguidores del Instituto Académico de Gestión Pública. Esta revisión se hace a posteriori de la convocatoria, pero también lo comento, una vez que se convoca, porque ahora no hay calendario, verificar que existan el mínimo de plazo que se respete para la formulación de consultas y observaciones. Vean ustedes la cantidad de procesos que se caen por eso. Ahora a poco muchos procedimientos se han caído por haber convocado en diciembre y no haberse percatado
de que el 16 de diciembre se emitió una norma que declarara en feriado el 24 de diciembre. Ese plazo para formular consultas y observaciones, en el caso del LP, por ejemplo, 10 días, es sagrado. Hay que checar. Eso, por supuesto, posterior a la convocatoria, como control de riesgos. Esto es muy importante para la gente que hace control de riesgos. Luego, regresando hasta el momento anterior a la convocatoria, hay que revisar el requerimiento. El requerimiento inicial. A ver si tiene condiciones coherentes, razonables, proporcionales. ¿O está dirigido el mismo? Hay que analizarlo. Luego de eso, verificar los plazos, a ver si son contradictorios. A ver si es llave en mano y no pusieron cuál es el plazo para instalar, para puesta en funcionamiento. Hay que ver si de repente por un extremo dice un 30 días, por otro extremo dice 15 días. Hay que leer el requerimiento. Hay que verificar qué requisitos funcionales insertaron y si son estos legales, proporcionales, transparentes. Luego, hay que verificar la legalidad y coherencia del equipamiento y también la infraestructura. E identificar en el requerimiento qué equipamiento ha sido diferenciado como estratégico en el requerimiento y si esa información de la identificación del equipamiento estratégico y la infraestructura estratégica ha sido correctamente llevada a los requisitos de calificación. Regularmente hay incoherencias. El TDR dice un tema y los requisitos de calificación dicen otro. Hay que verificar la legalidad y coherencia del personal clave, chequeando las calificaciones y experiencias que se habría requerido, haciendo un versus de lo que está en el TDR y los requisitos de calificación y compararlos. En ese momento van ustedes a encontrar cantidad de errores. Seguimos todavía teniendo experiencias de que el TDR inserta un detalle de personal clave con sus calificaciones y experiencias y el requisito de calificación tiene otro. Pero los dos forman parte del requerimiento. Eso hay que revisar. Hay que revisar los requisitos de habilitación. Ya debemos de olvidar que el RUC es requisito de habilitación, que el RNP es requisito de habilitación, que la vigencia de poder es requisito de habilitación. Ya no. Tenemos que revisar qué se ha considerado como requisito de calificación de habilitación y cruzarlo con la naturaleza que está escrita, en resumen, en las bases estándar. Repito, las bases estándar son norma, te explican qué poner. Por ejemplo, vamos a poder corregir de cómo poner el permiso de saneamiento ambiental como requisito de habilitación en los servicios de limpieza. Eso es nulidad. ¿Ok? O de repente poder chequear en los requisitos de habilitación que se ha considerado la instalación de cámaras, sistema de biovigilancia en el servicio de seguridad, pero no se cumple con tener la habilitación para desarrollar la actividad de seguridad en lo que significa uso de la tecnología para la seguridad. Hay que verificar también, pasando a otro tema, la experiencia del postor. ¿Esta experiencia es coherente, razonable con la actividad, con el objeto de la contratación?
¿O es distinta? Si es distinta, no corresponde, porque las bases estándar señalan que deben ser iguales o similares al objeto de la contratación. Hay que verificar en la experiencia del postor que esté tal cual el diseño de las bases estándar. Comparándolo, bases estándar, lo que ellos han puesto. Hay que verificar las otras penalidades. A veces tienen subjetividades. Se les sanciona por tener en mal estado el vehículo. ¿Qué significa mal estado? Por ejercer mala conducta la gente. ¿Qué significa mala conducta? Y a veces ponemos infracciones que están subsumidas en otra o se repiten. Eso también, esta penalidad está tomada en esta, ¿para qué ponerlo doble? A veces también hay que checar que pongan la cuantía de la sanción, que sean conductas de sanción, conductas negativas, porque son conductas de castigo, no conductas permisivas, porque si no, no se va a comprender, no va a surtir efecto. Hay que revisar también que tengan su procedimiento, que el TDR haya puesto su procedimiento y después hacer un versus con la información que de otras penalidades se hubiera puesto en la proforma del contrato. Hay que revisar si los TDR han consignado adelantos, su contratación, responsabilidad del contratista por vicios ocultos y cruzarlos, lo que dice el TDR de adelanto y lo que puso el comité en las bases. Caramba, el TDR nunca permitió adelanto, pero al comité se le ocurrió permitir adelanto. Caramba, el TDR nunca prohibió su contratación, pero al comité se le ocurrió permitir su contratación. Caramba, el comité le dio responsabilidad al contratista 3 años, pero al comité se le ocurrió poner responsabilidad al contratista 1 año. Esas inconsistencias importa siempre, un tip, hacer un versus entre lo que está en el capítulo 3 referido al requerimiento, capítulo 3 de la sección específica, con lo que está en las bases. Verificar también si en el requerimiento se ha considerado el sistema de contratación, muy importante, o la modalidad, y si este es coherente, porque si es suma alzada, todas las condiciones en magnitud debieron estar expresas. Si no hay condiciones en su magnitud expresas, no es suma alzada. Y la modalidad, si es concurso oferta o llave en mano. Hay que verificar también, por ejemplo, si viene de un proyecto de inversión pública, porque si viene de un proyecto de inversión pública, incluso el expediente de contratación que verificamos anteriormente debió tener en cuenta la aprobación del estudio definitivo. Hay que chequear todos los antecedentes, porque eso significa ver, por ejemplo, como buena práctica, qué dijo supervisión del OCE sobre este tipo de procesos ya en esta situación. Hay que chequear los anexos del requerimiento, porque muchas veces los anexos de requerimiento se ponen escondidamente como que se presentarían en la admisión de oferta, cuando no corresponden. Porque los anexos son los que están en las bases estándar. Y esos son los que sirven en su mayoría para la presentación de documentación obligatoria. No pueden reemplazar con otros. Hay que verificar si se hizo la definición, el requerimiento de la unidad de medida. Máxime aún, y en especial cuando se aplica precios unitarios. Luego de eso, hay que revisar la indagación de mercado. Importantísimo. Porque la indagación de mercado tenemos que verificar si
se hicieron observaciones al requerimiento y en qué consistieron. Porque si se hicieron observaciones al requerimiento, quiere decir que hubo un requerimiento ajustado posteriormente. ¿O por qué no se ajustó? Hay que verificar las fuentes utilizadas que provengan del rubro o actividad. Cotizaciones, históricos, que sean del rubro de la actividad. Hay que verificar que la estimación tome en cuenta fuentes que cumplan con el requerimiento, no que se parezcan, porque la estimación importa fuentes que cumplan específicamente con el requerimiento. Hay que verificar si aplica estandarización. Si se está señalando una marca y el mercado está señalando, en efecto, que esto es solamente con una marca. Entonces tendría que hacerse la tramitación del procedimiento de estandarización cuando corresponde. Hay que verificar punto por punto el requerimiento, el cumplimiento de las cotizaciones respecto al requerimiento. Así lo haya validado el área usuaria. Si ustedes ven que lo validó el área usuaria, lo validó logística, tienen que hacer este ejercicio. Si queremos hacer control de riesgo realmente y chequear, esto sí demora, chequear punto por punto el requerimiento si las cotizaciones lo han contenido así. Porque suele suceder cuando haces ese análisis punto por punto, si cumple o no cumple, te vas a dar cuenta de repente que no tienes pluralidad. Y tú pensabas porque te dijo logística, y tú pensabas porque te dijo el área usuaria cuando lo validó. Hay que verificar si han existido ajustes al requerimiento y si incluso ello fue materia de nuevas cotizaciones. Importantísimo. Hay que verificar si la decisión de empaquetar una contratación o de hacerlo por ítems tiene sustento técnico económico. Por ejemplo, si se ha decidido que la contratación va a ser en paquete, la cotización tiene que venir por todo el paquete. Si te cotizan por partes, no tiene ese sustento económico para decir la evidencia de la indagación que se haga por paquete. Hay que verificar si el resumen ejecutivo ha sido suscrito por el responsable del órgano encargado de las contrataciones. Poco hacemos eso, y la directiva del OCE así lo señala. Hay que verificar, respecto a las bases, si la sección general, yo les decía que la sección general no puede ser alterada. Hay que verificar si la alteraron, porque eso es nulidad. Hay que verificar, revisando las bases, si los componentes de las bases estándar concuerdan con o corresponden con lo señalado en el expediente de contratación. Porque hay contradicciones de la información del expediente de contratación en la forma de pago, en el plazo, en los catálogos. Y en los catálogos hay que tener en cuenta, por ejemplo, queridos amigos, que tiene que identificarse qué precisión o extremo de las especificaciones técnicas o precisamente de las características técnicas, interpretando o siguiendo el criterio del Tribunal de Contrataciones, tienen que ser acreditadas, pues no pueden ser todas, según el criterio establecido por el Tribunal de Contrataciones. No puede exigirse que se cumpla con todo, el catálogo cumpla con todo. No. El criterio del Tribunal de Contrataciones es que se identifique qué parte en específico de las características técnicas tendría que ser cumplido. Hay que verificar los requisitos de firma de contrato, si coincide con los TDR, si coincide con la información que está en el expediente de contratación. Hay que verificar la proforma, a ver si insertaron forma de pago, se insertó otras penalidades, qué se dijo de las garantías. Hay que chequear lo del adelanto y, como le dije también, lo de la responsabilidad del contratista. Luego, hay que hacer el ejercicio de chequear si los factores de evaluación corresponden a lo regulado por las bases estándar. Repito, las bases estándar son normas. Hay que checar si se condicen con los lineamientos de las bases estándar. Compararlos, bases estándar, lo que puso el comité. Y ver qué dice la norma de las bases estándar y ver si el comité lo cumplió o lo distorsionó.
Entonces, ese es un poco, quizás en resumen, algunos tips que se pueden brindar, se pueden presentar a nuestros amigos, seguidores de la página web del Instituto Académico de Gestión Pública, IAGP, que lidera la doctora Leili Aguilar. Gracias. Doctora. Sí, doctora, aquí estamos. Muchas gracias. Sí. Uh-huh. Entonces, un ratito para revisar si tenemos algunos mensajes que nos hayan dejado los que están participando de esta videoconferencia. Uh-huh. Sé que les va a servir bastante para los que revisan las bases, ¿no? Porque tenemos que acostumbrarnos a, es más, eso recoge la nueva ley del Sistema Nacional de Abastecimientos, que hay que hacer control de riesgos en cada entidad. No esperar que el organismo supervisor de las contrataciones del Estado aleatoriamente pueda identificar algún tipo de revisión, o que el órgano de control institucional haga un control concurrente cuando no es el organismo rector en contratación pública, no tiene la pericia, o un control posterior que ya, como su propio nombre lo dice, después de. No tenemos consultas, están comentando la importancia que es tener el requerimiento, la importancia, qué tan importante es la formulación del requerimiento, nos dicen, así como también la importancia de revisar de manera oportuna las bases. Ahora están haciendo comentarios a la exposición que usted ha realizado, doctor. ¿Alguna precisión, doctor, que nos quiera dejar unas recomendaciones, además de los tips que ya nos ha venido indicando en esta exposición? ¿Aló, doctor, me escucha? Doctor. Está con el micrófono cerrado. ¿Sí me escucha, doctor? Sí le escucho, doctora. ¿Usted me escucha? Sí, le estoy escuchando. Le estaba consultando si alguna otra recomendaciones, además de las que usted nos ha venido dando a lo largo de su exposición, algo que se tenga en cuenta por los servidores y funcionarios
al momento de revisar, o en qué momento específicamente o en varias etapas debemos estar revisándolos constantemente? ¿Qué sería ahí la recomendación? Porque puede ser que a un área se le escape algún detalle que deba revisar. Sí, bueno, tomar paciencia en la revisión de la indagación de mercado. A los órganos encargados de las contrataciones, tener paciencia en el verificar el cumplimiento del requerimiento por parte de los que cotizaron. Con calma hacer su cuadro de revisión de cumplimiento de todas las condiciones para tener clara la pluralidad. Así el área usuaria lo haya validado, ¿no? Y a los que revisan también tener paciencia con eso porque evita muchos problemas cuando cuestionan la pluralidad. A los titulares, a los alcaldes, gobernadores, ministros, viceministros, secretarios generales, hacerles presente que el control de riesgos es importante. Y esta forma de revisar las bases es hacer control de riesgos y les ayudará bastante a que su contratación tenga la fuerza, la consistencia necesaria para salir adelante y lograr sus metas. Bien, doctor, ha sido usted totalmente claro, preciso. Yo creo que ha quedado muy claro la transición de los tips que debemos seguir para tener una oportuna contratación de un bien, de un servicio o la ejecución de una obra. Y no se nos caiga el proceso durante esta importante etapa del proceso de contratación. En ese sentido, vamos a dar por finalizar este importante evento académico. No sin antes escucharlo a usted antes de dar la entrevista, doctor. Bueno, muy contento por compartir las experiencias y conocimientos con los seguidores del Instituto Académico de Gestión Pública. Para mí es un placer transmitir la información recabada de la ciencia y de la experiencia porque considero que el conocimiento no debe ser elitista, el conocimiento debe ser universal y eso va a esta práctica de transmitir los criterios y los aspectos importantísimos para revisar bases, va a ayudar mucho al cumplimiento de los objetivos nacionales. Muy bien, doctor. En ese sentido, le agradecemos a usted, agradecemos a todas las personas que nos siguen. Los videos quedan publicados en nuestras redes sociales para que las demás personas y los que nos sigan lo sigan compartiendo, porque como bien lo dijo el doctor, lo que se quiere es transmitir conocimiento y experiencia para que cada vez un funcionario o un servidor público haga mejor su trabajo con eficiencia y responsabilidad. Bien. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y nos estamos viendo en nuestra próxima videoconferencia. Buenas noches. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego, doctor.